Hola, buen día, asesora virtual Aurora Hernández Paredes y compañeros. Mi nombre es Josué Cárdenas Barroso. Actualmente estoy cursando el módulo 8 de Prepa en línea CEP, Ser Social y Sociedad. Este es el proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Espero estén pasando un buen día. En este trabajo hablaré sobre la discriminación laboral en México, porque podemos ver discriminación laboral en muchos lugares, desde pequeños comercios hasta las grandes empresas, debido a que en muchas ocasiones los jefes tienden a tener ciertas preferencias en cuanto a la selección de nuevos elementos, ya que muchas veces las mujeres no tienen la preferencia al ser contratadas. También se ve mucho que las mujeres ganan en promedio menos que los hombres por el mismo trabajo, y se tienen preferencias anteponiendo a las personas de piel clara por encima de las personas de otras razas. Asimismo, las mujeres embarazadas, las personas jóvenes y adultos mayores tienen menos oportunidades laborales, ya que muchos consideran que no pueden hacer un trabajo de manera eficiente. Esta violación a los derechos humanos se ven reflejados en los artículos 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, porque como este expresa, cada ser humano puede elegir el trabajo que más le convenga o parezca. Además, este debe ser correcto e íntegro, en el cual se respeten otros derechos fundamentales como la igualdad, la libertad, confianza, prosperidad y justicia, mismos que garantizan un crecimiento personal. Los derechos laborales son tan importantes que su respeto ha llevado a la creación de la Ley Federal del Trabajo, misma que se encuentra vigente desde el 1 de abril de 1970, con la intención de hacer valer los derechos de todos los ciudadanos. Justificación. La discriminación laboral en México es un problema que aún se encuentra presente en la sociedad, pese a la existencia de artículos y reformas que establecen que los derechos laborales deben ser ejercidos con dignidad, libertad, igualdad, confianza, prosperidad y justicia. Es importante destacar lo que se establece en la ley para hacerlo valer, ya que de lo contrario los derechos humanos se ven vulnerados, ya sea por falta de conocimiento o por omisión. Planteamiento del problema. La discriminación laboral está presente en múltiples lugares, desde pequeños comercios hasta grandes empresas, causa de las preferencias en cuanto a la selección de nuevos elementos, ya que muchas veces las mujeres no tienen la preferencia a ser contratadas. De igual manera, las características físicas influyen, como el ser de tez clara o ser considerado bello, tener discapacidad o pertenecer a cierto rango de edad, posición socioeconómica, pertenecer a una comunidad indígena, la orientación sexual y padecer algunas enfermedades, teniendo como consecuencia diferencias relacionadas con los sueldos y ascensos entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, etc. Se tienen preferencias anteponiendo a las personas de piel clara por encima de las personas de otras razas. Asimismo, las mujeres embarazadas y adultos mayores tienen menos oportunidades laborales, ya que muchos consideran que no pueden realizar un trabajo de manera eficiente. Objetivo: analizar la discriminación laboral en México para compartir la información obtenida con mi comunidad. Preguntas de investigación: ¿cuándo se violentan los derechos laborales? ¿Qué se puede hacer frente a una situación que implica discriminación laboral? ¿Qué poblaciones son más vulnerables frente a la discriminación laboral en México? ¿Qué son los derechos laborales? ¿Cuándo se establecen los derechos laborales en México? ¿Por qué se violentan los derechos laborales? ¿Quiénes ejercen violencia laboral? ¿Cómo se percibe la violación de los derechos laborales? ¿Cómo proceder legalmente frente a una violación de los derechos laborales? ¿Y cómo evitar la violación de los derechos laborales? Marco teórico. La integración de cada fuente de información se realizó por la importancia que tienen para analizar la discriminación laboral en México, ya que aportan información sobre los derechos laborales, la violación de estos derechos y se analizan algunos casos que fueron expuestos. Además, todas las fuentes son confiables y con investigaciones que respaldan lo que se menciona. Ahora, las referencias. El texto recuperado de Vela, la discriminación en el empleo en México,
Habla sobre la discriminación laboral y las comunidades a las que más afecta dicha discriminación, ello con base en las brechas y exclusiones que afectan a adultos mayores y mujeres por situaciones normales como embarazo o condiciones. Señala estadísticas importantes sobre la discriminación y violencia en el trabajo. Segundo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, lo que debe saber en materia de discriminación y violencia laboral. Nos habla acerca de la violencia laboral y cómo darse cuenta de que se está siendo agredido en este ambiente. Incluye términos importantes. Segundo, Juárez B. El 50% de las denuncias por discriminación en México son de origen laboral. Da algunos datos sobre la discriminación laboral y algunos derechos que son violentados. Silva J. La discriminación laboral, análisis de las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Nos da estadísticas sobre los grupos más vulnerables ante la violencia en entornos laborales, rescatando a las personas discapacitadas, madres, jornaleros agrícolas, trabajadores domésticos, trabajadores mexicanos que laboran en el extranjero y jóvenes. Hernández N. Violación de derechos laborales de los trabajadores contratados por el patrón outsourcing. Es un documento que proporciona información acerca de lo que se podía considerar como violaciones a los derechos laborales. Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Derechos Laborales y Sociales. Habla sobre lo que son los derechos laborales y sociales y cómo estos pueden ser llevados a cabo, es decir, ser respetados. González L. Derechos laborales. Señala características importantes de los derechos humanos laborales que hubo sobre los trabajadores en el sexenio de un expresidente mexicano. Ahora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Analizan los casos de corrupción y violaciones a los derechos de los trabajadores de la ciencia. Se analizan algunos casos de corrupción y violación de los derechos humanos de los trabajadores de la ciencia derivados de casos reales. Metodología. La metodología a emplear será mixta porque requiere elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos para conocer el porcentaje de la población que ha sufrido alguna violación a sus derechos laborales, para conocer cuántas personas han actuado frente a la violación de estos derechos y saber la frecuencia con la que se presenta la discriminación en el ámbito laboral, es decir, datos duros y estadísticas relacionados con el tema. Cualitativos, para determinar características, condiciones, historias, conductas que demuestren indicios de la violación de los derechos humanos, para establecer mecanismos que permitan conocer cómo actuar frente a la discriminación laboral, es decir, conocer información de índole histórica, social y política. Las técnicas y herramientas e instrumentos utilizados serán la lectura rápida y analítica, el análisis de información, recopilación de datos, formulación de objetivos, realización de resúmenes, elaboración de mapas o cuadros mentales, entre otros, con ayuda de Internet, buscadores académicos, libros, ensayos, revistas, artículos, leyes, documentos oficiales, herramientas informáticas y entrevistas. Posible solución. Una posible solución o acción que permita contrarrestar los efectos de la discriminación laboral en México es que todas las personas conozcan sus derechos fundamentales y con esto saber cuándo y cómo pueden ser violentados y qué es lo que pueden hacer ante dicha situación, procediendo de la manera que crean correcta o conveniente. De igual manera, tener presente cuáles son los grupos sociales más vulnerables ante este tipo de situaciones para generar estrategias que aseguren el respeto de los derechos. Para ello se puede realizar difusión sobre las leyes y derechos laborales existentes, ello en pequeños negocios, empresas y grandes industrias.